Europea define que el Bitcoin es una especie de dinero. ¿Okay? Pero a pesar de que existe un conjunto de países que forman la Unión Europea, dentro de los países que forman la Unión Europea, algunos han acogido esa definición jurídica de que es una especie de dinero. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando estudiábamos matemáticas, que todas las ecuaciones decían AX más B más C. Esa C, que es la constante, siempre eso tiene una explicación. Decía, como todo tenía que dar cero, los matemáticos colocaban esa C que iba a colocar un número siempre para que la ecuación le diera cero. Entonces, en materia jurídica existe un principio de equivalencia. Entonces, como no han podido definir cómo la sociedad avanza, recuerden que el Internet aparece en el año 1996 y comienza el comercio digital. Y todas las información que se desarrollaba a nivel digital, ellos decían, mira, que hay una información que yo la puedo leer, pero no es un documento, porque jurídicamente los códigos y las leyes decían que el documento era algo físico, pero si yo puedo leer algo ahí, pero son pulsos eléctricos y tal, qué sé yo, o sea, yo no puedo decir que es un documento. Entonces, en materia jurídica existe lo que llaman el principio de equivalencia jurídica. Entonces, por ese principio decía, esto cumple la misma función que el dinero, entonces yo lo voy a llamar dinero. Básicamente ese fue el razonamiento que usó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decir que el Bitcoin es algo que se parece al dinero, pero no es el dinero tradicional. ¿Qué es el dinero? El dinero tiene varias características. Por ejemplo, el dinero es creado por los bancos centrales, está sujeto a una normativa o una regulación y pertenece a una autoridad central. Eso es el dinero, ¿verdad? El dinero cumple tres funciones. ¿Cuáles son las tres funciones que cumple el dinero? Es unidad de cuenta, reserva de valor e instrumento de intercambio. Básicamente, las criptomonedas también cumplen esas tres funciones, pero una criptomoneda no es creada por una autoridad central y las criptomonedas nacen de forma privada, entonces no pueden regularla. Entonces, el tratamiento jurídico que hay que darle a las criptomonedas es distinto que al tratamiento jurídico que hay que darle al dinero o a la moneda. Curiosamente, nosotros revisando la legislación, ustedes saben que el dinero que se crea, la legislación que se ha creado, se ha hecho para el dinero físico, no para el dinero electrónico. Es una curiosidad que invito a que estudien. Y la legislación nuestra y de otros países, el dinero que se regula es el dinero físico, no el dinero electrónico. Y a partir de 1996, cuando aparece el comercio electrónico y comienzan los pagos electrónicos, comienza Visa, Mastercard a desarrollar ese proyecto de pago con dinero electrónico, la legislación quedó corta. Es un dato curioso. Ok, el dinero, recuerda que nuestra Constitución, como máxima ley de la República, establece, fíjense que en su artículo 318 establece que el dinero de uso legal es el bolívar. Estos datos que estamos dando son introductorios, porque cuando vamos a pagar algún tipo de obligación, dice que debe pagarse con moneda de curso legal. Vamos a ver cómo se resuelve eso en el tema laboral. Fíjense que el dinero, de acuerdo a la ley orgánica del Banco Central de Venezuela, es el único que puede emitir especies monetarias. Lo que le explicaba, que el dinero en su concepción original está dirigido por una autoridad central, está sujeto a una regulación y pertenece a un órgano central. Ok. Si nosotros comparamos el dinero versus las cripto, el dinero es un documento físico, que lleva inserto un derecho de crédito. Las criptomonedas, fíjense que el dinero puede existir de manera física y de manera electrónica o virtual, pero las criptomonedas jamás podrán crearse de manera física, siempre van a ser virtual. Y la confianza, por ejemplo, cuando usted tiene dinero, la confianza te la da los órganos y la ley que regula a esa especie monetaria, te lo da. En cambio, una criptomoneda, la seguridad, la confianza se da a través de la tecnología que se crea, la confianza tecnológica, que efectivamente, cuando usted utiliza la blockchain y utiliza la criptografía, usted lo que está es protegiendo que efectivamente ese código no se va a perder y la información que usted va a enviar
efectivamente se va a guardar. Es una forma tecnológica de crear confianza. Distingue al dinero. En el dinero usted crea la confianza a través de los órganos que crean la confianza, Banco Central, las leyes. Efectivamente, esa es la forma tradicional de generar confianza. En las criptomonedas la confianza se crea a nivel tecnológico. Por ejemplo, artículo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela. El dinero tiene una función que tiene efectos liberatorios. Es decir, cuando usted tiene una obligación, esa obligación usted la puede pagar efectivamente como la contrajo, entregando un bien o no, pero también lo puede pagar con dinero, y si usted lo paga con dinero, que es la forma natural de cumplir las obligaciones, el dinero tiene efectos liberatorios. Y lo dice el artículo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela. Definición de una criptomoneda. Recuérdese que todas las criptomonedas, cuando en su inicio, nacen a través de un proyecto, y ese proyecto se llama white paper. Entonces, todo el que está en el mundo de las criptomonedas tiene que ir a su génesis y leer el white paper de Satoshi Nakamoto. El white paper de Satoshi Nakamoto, o el libro blanco, establece que el Bitcoin, él comienza a hablar de una red de pago, de transferencia de valor, y utiliza y nombra al Bitcoin como una red, pero se dio cuenta de decir, pero es que yo puedo transmitir datos que representen un valor. Entonces lo llamó Bitcoin también. Entonces, cuando tenemos dos secciones, Bitcoin para establecer la plataforma de intercambio y Bitcoin para establecer el instrumento digital de pago. Importante ese dato. Por ejemplo, aquí dice, te mando un Bitcoin, que es BTC, a tu wallet de Bitcoin. ¿Qué estoy diciendo allí desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista jurídico? Que estoy utilizando la red para enviarte un elemento de valor, un activo digital. ¿Sabes lo que es un activo digital? Por ejemplo, una cuenta de YouTube tiene un valor, una base de datos tiene un valor, una cuenta de Instagram tiene un valor, una cuenta de Twitter tiene un valor. Hay gente que crea una cuenta, aumenta el número de seguidores y esa cuenta la vende. No sé si han visto eso, que es una forma de crear un instrumento digital y darle valor y obtener dinero por eso. Hay youtubers que venden, por ejemplo, espacios publicitarios en su cuenta de YouTube. Venden espacios publicitarios y esas cuentas tienen un valor. Okay. ¿Qué es una criptomoneda? Es una definición propia, ¿ya? Es un medio de pago virtual que sirve para intercambiar bienes y servicios a través de un sistema de transacciones electrónicos sin la necesidad de un intermediario, lo cual incorpora los principios de criptografía para garantizar la transacción segura, descentralizada, formando parte de un medio masivo de pago de la economía digital. Recuerde que existe lo que normalmente los estudiosos de la economía, existe una economía física, pues, pero con la aparición de la internet asociada a la economía tradicional más el uso de la tecnología, sale el nombre de lo que es economía digital. Importante este artículo, ¿no? El artículo 9 del decreto constituyente del 9 de abril del año 2018 es un decreto que crea, el decreto que crea el petro como criptomoneda. En su artículo 9 es importante que lo lean y lo reflejen allí, ¿no? Lo asuman ese conocimiento. Dice: el Estado venezolano promoverá, protegerá y garantizará el uso de las criptomonedas. Fíjese que usa uso de las criptomonedas, no uso del petro nada más. O sea, que usted puede utilizar cualquier criptomoneda en el ejercicio de la voluntad de las partes, porque usted establece cualquier contrato de manera privada y usted puede utilizar una criptomoneda cualquiera al que le guste en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, y usted puede pagar con esa cripto, y dice, ¿ya?, promoverá, protegerá y garantizará el uso de las criptomonedas como medio de pago. Recuerde cuando estábamos leyendo lo que es la ley orgánica del Banco Central, que establecía que el dinero tiene efectos liberatorios. Aquí la criptomoneda como instrumento de pago
también tiene efectos liberatorios y está regulado por una legislación que sale en el 2018, que es una definición que es un criptoactivo para hacer referencia a las criptomonedas. Fíjense que las criptomonedas nace con el concepto de criptomoneda, pero a partir del año 2009 comenzaron a desarrollar un conjunto de teorías y pasamos del concepto de criptomoneda al concepto de criptoactivo. No solamente existen elementos criptográficos de tipo de criptoactivo parecido a una criptomoneda. Por ejemplo, tenemos los security tokens, los tokens representando algún tipo de valor, tenemos los commodity tokens y tenemos las criptomonedas. Entonces, dentro de ese escenario de los criptoactivos, básicamente tenemos otro conjunto de criptoactivos. Tenemos los tokens, las criptomonedas, los security tokens, los tokens de identificación. Entonces, ese artículo 5 del decreto constituyente, pero del 30 de enero del año 2019, define lo que es un criptoactivo. Era para hacer referencia a una criptomoneda. Dice, es un activo digital que utiliza a la criptografía y a los registros distribuidos como base para su funcionamiento. Eso es un criptoactivo, una criptomoneda desde el punto de vista jurídico. Es decir, la legislación venezolana, por las comparaciones que venimos haciendo, la legislación venezolana no lo asume como dinero, sino lo asume como un activo digital. Por ejemplo, esto es importante definirlo. Por ejemplo, cuando usted hace un contrato compra-venta, usted entrega dinero de curso legal por un bien o un servicio, no por un bien. Ese bien puede ser mueble o inmueble. Entonces usted entrega dinero a cambio del bien. Pero cuando usted entrega un activo por otro activo, usted no está haciendo un contrato de compra-venta, usted está haciendo un contrato de permuta. Es importante ese dato, la definición jurídica de lo que es una criptomoneda. Por ejemplo, esta sentencia del 31 de octubre del año 2018 establece, derivado de una relación laboral, se desarrolló una enfermedad de tipo ocupacional, y esa enfermedad de tipo ocupacional fue al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar las indemnizaciones, y de acuerdo al artículo 130 de la LOCSIMAC establece que las indemnizaciones deben pagarse en salario. Entonces esa indemnización la establecieron al equivalente, utilizaron al petro como unidad de cuenta, no como instrumento de pago. Recordemos las tres funciones que tiene la moneda, o el dinero tradicional, o las criptomonedas. Tienen las tres funciones, es decir, reserva de valor, instrumento de intercambio y unidad de cuenta. En este caso, la sentencia del 31 de octubre del año 2018 ordenaron pagar una indemnización por enfermedad ocupacional al equivalente de 266 petros. Lo utilizaron como unidad de cuenta, y cuando se fuese a hacer efectivo el pago, se tenía que tomar en cuenta el valor del petro para el momento de efectuar. Aquí hablaron de manera somera del petro. El petro tiene dos unidades de cuenta: una unidad de cuenta para pago de salario y para pago de tributos, y una unidad de cuenta para intercambio. Por eso usted ve un petro que vale 80.000 bolívares y un petro que vale 1.200 bolívares. Entonces, el petro es uno solo, pero con dos unidades de cuenta, porque el petro es el activo digital, pero se utilizan dos unidades de cuenta. Le informamos que eso ya va a cambiar. Fíjate que el Banco Central de Venezuela ya quitó de su página la unidad de cuenta de 80.000 bolívares. Entonces, bueno, prepárense para esos cambios y va a existir solamente una unidad de cuenta. Entonces, esta sentencia ordenó el pago de una obligación de tipo laboral, pero utilizaron el petro como unidad de cuenta, no como instrumento de pago. Ahora analizado eso, ahora vamos a ver cómo se ve desde el punto de vista jurídico el cumplimiento de una obligación, pagarla con criptomonedas. Fíjese, es importante este dato: cuando usted tiene un conflicto laboral, de naturaleza laboral, usted tiene que ir a las fuentes del derecho. ¿Y cuáles son las fuentes del derecho? Fíjese que ahí están marcadas dos, ¿verdad? Una es la ley
y otro la jurisprudencia. Por ley, artículo 9 del decreto constituyente del 9 de abril, dice, bueno, que usted puede utilizar las criptomonedas como instrumento de pago. Y por jurisprudencia del 31 de octubre del año 2018, que les dice que usted puede pagar una obligación derivada de una relación laboral, lo puede pagar con criptomonedas. En este caso el petro. Ok. Importante, definir lo que es una relación laboral. Yo puedo pintar esa pared de tres formas o generar una relación de tres formas. Si yo contrato a una empresa para que me pinte esa pared, efectivamente la puedo contratar y me pintan la pared. Si es comerciante, pero si no es comerciante, la relación es de tipo civil. Pero cuando estamos en presencia de una relación de tipo laboral, cuando existen tres elementos importantes: la subordinación, el servicio y el pago. Pero la que caracteriza una relación de tipo laboral es la subordinación. Lo vamos a ver reflejado en un artículo. Fíjense, ¿cuáles son las obligaciones que se derivan de una relación de tipo laboral? Muchos piensan que es el salario nada más, pero de una relación de tipo laboral se deriva un conjunto de obligaciones. El salario es una obligación, que es un cumplimiento que hace el patrono, pero se derivan otro conjunto de obligaciones. Eso está en el artículo 16, definido en la ley, en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Por ejemplo, pagar el salario es una obligación, adoptar las medidas adecuadas para evitar que el trabajador sufra daños en su persona o en sus bienes con ocasión de la prestación de su servicio. Eso es una obligación también de tipo laboral. Otra obligación de tipo laboral es que si hay un accidente o una enfermedad ocupacional, exista una indemnización por esa relación de tipo laboral. Otro tipo de relación que se desarrolla en una relación laboral es el pago del cestatique, bono de alimentación, de útiles escolares y cualquier otra obligación que sea de cumplimiento y que se dé a partir de la relación de tipo laboral. Fíjense, importante definir lo que es salario. Aquí en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores define lo que es un trabajador dependiente, y ahí está marcado en verde, ¿verdad?, que presta un servicio, tiene una relación bajo dependencia y está remunerado. Efectivamente, eso recoge lo que es la definición de lo que es una relación de tipo laboral. Importante, el salario, artículo 91 de la Constitución, que dice que el salario debe pagarse en moneda de curso legal. ¿Y cuál es la moneda de curso legal? Entonces pareciera que yo no puedo pagar el salario de manera distinta. ¿Qué piensan ustedes? Si lo puedo hacer, ¿por qué? De acuerdo a la ley no. De acuerdo a la Constitución pareciera que no, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a las fuentes del derecho, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores, que establece que las fuentes del derecho, entre otras cosas, está la ley y la jurisprudencia. Recuerda que la Constitución por sí sola no es que es una norma pétrea, sino que va a ser desarrollada en otro conjunto de leyes. Para eso existe la Ley Orgánica del Trabajo. Lo que no aclara la Ley Orgánica del Trabajo, voy a la jurisprudencia o voy a otras leyes. Entonces ese dato es importante. De acuerdo a la Constitución, el salario debe pagarse en moneda de curso legal. ¿Y cuál es la moneda de curso legal? El bolívar. El salario. Fíjate que el salario, vamos a ver la definición de salario. Esta es la definición de salario en la ley anterior, hasta 1997. Define el salario como, interesante esta definición. Esta definición, a nuestro modo de ver, una definición bastante sabia, pero una definición hasta el año 1997. Dice: es la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo. Con la criptomoneda yo puedo convertir eso en dinero. Los que han trabajado con eso. Ok, pero esta definición es del año 1997, el artículo 133.
¿Cuál es la definición actual del artículo 104 de nuestra ley? Define lo que es salario y dice que debe pagarse en moneda de curso legal. ¿Y cuál es la moneda de curso legal por Constitución? Artículo 318, el bolívar. Entonces pareciera que no puedo pagar una obligación de tipo laboral con una cosa distinta a lo que es una moneda de curso legal. ¿Qué no es salario? Entonces el artículo 105 te dice que no es salario. Entonces vamos a llegar a un primer acuerdo. Todo lo que no es salario lo puedo pagar con otra cosa distinta a la moneda de curso legal. Entonces ya de plano yo puedo decir que con un criptoactivo, con una criptomoneda, que yo me ponga de acuerdo con el trabajador en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, pero respetando las condiciones del derecho laboral, que es de orden público, yo puedo pagar estas obligaciones que se derivan de la relación laboral, que no son salarios. Esto le servirá para algo, por ejemplo, en estos tiempos de crisis, para que el personal no se les vaya, para tener un incremento. Yo escuché varias cosas aquí muy atento, ¿no? Por ejemplo, tengo que pagar el salario en bolívares. No, te lo puedes pagar de otra manera también. Y eso le evita que su personal se le vaya, emigre. ¿Tú sabes lo que cuesta formar una persona para que ocupe un puesto de trabajo dentro de una empresa? ¿Usted sabe lo que cuesta formar, por ejemplo, un auxiliar de contabilidad que les conozca las mañas a ustedes como contador? Y después formar a otro. Bueno, incentívelo. Busque otra manera, de manera creativa, disruptiva. Es importante, es una palabra que nosotros venimos desarrollando con nuestro proyecto, que es el pensamiento disruptivo. Ustedes conocen, por ejemplo, lo que es Uber. Lo conocen lo que es Uber. Tiene la mayor flota de taxis a su disposición sin tener un taxi. BNB tiene la mayor cantidad de habitaciones disponibles en el mundo, más grande que la cadena Marriott, que es la que tiene 65 años para construir 400.000 habitaciones en 65 años, y BNB en 5 o 6 años ya supera eso, tiene más ganancias. Entonces, eso es el pensamiento disruptivo, eso es la tecnología disruptiva. De eso se trata. Okay. Ahí está lo que no es salario, ¿no? Entonces, todo lo que no es salario yo lo puedo pagar con un criptoactivo, con una criptomoneda. Tributos, interesante. Tributos y salarios. Cuando usted está haciendo la nómina, ¿hay algunos tributos que están echando la nómina? ¿Cuáles son los tributos que están echando la nómina? Ajá. ¿Y los tributos cómo deben pagarse? Los tributos se genera la obligación tributaria, y el tributo tiene que pagarse en dinero. ¿Se podrá pagar el tributo con criptomonedas? ¿Se podrá pagar el tributo con divisas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién dice que sí, quién dice que no? Recuérdense que el profesor en su exposición magistral dijo que existe un principio en materia tributaria, que es el principio de legalidad. Entonces yo les pregunto, ¿yo podré pagar el tributo en criptoactivo? ¿Yo podré pagar el tributo en divisa? ¿Quién dice sí, quién dice no? No voy a continuar. Dígame. Levante la mano quien dice que sí. ¿Quién dice que no puedo pagar el tributo con criptomonedas y con divisa? Ajá, y los que no dicen nada. Hay algunos que dicen que sí y otros que dicen que no. Por lo menos, yo opino, ¿verdad? Que no, porque los tributos no se pueden pagar en criptomonedas porque no está establecido. Principio de legalidad. Si no está establecido una norma, no lo puedo hacer. La moneda de curso legal es el bolívar. Perfecto. Entonces yo podré pagar salario
con criptomonedas. Yo podré pagar salario con dólares, con euros. Salarios no, pero yo digo que los salarios tienen las condiciones de la empresa, pero no, en realidad no es legal. ¿Por qué no es legal? Porque no está establecido. Perdón. No está establecido dentro de la ley. Establece que debe ser pagado en curso legal. Ok. El tributo, estamos por el tributo, ¿no? Es importante eso. Hay que ser el pensamiento disruptivo, hay que formarse. Y bienvenidos a estos espacios para hacer aporte, y yo los felicito porque ustedes están buscando esa información que otros no están haciendo. Ustedes se están revalorizando porque cuando nosotros comenzamos aquí con el proyecto CryptoJury, dicen, ¿cuál es la máquina que ustedes tienen para minar? No, el cerebro es la mejor máquina para minar, no es ninguna. Entonces yo los felicito a ustedes porque están buscando información para reinventarse como profesional. Sigamos. Ok. Pago de utilidades. Pago de utilidades. ¿Quiere que le diga la respuesta? ¿Quiere que le diga la respuesta y termino la conferencia o me quiere escuchar lo que? Ah, ok. Perfecto. Voy a un poquito más. Ok. Importante. Hay empresas que se están diversificando en su forma de ingreso, es decir, cobran en bolívares, cobran en dólares y cobran en cripto. Yo quisiera saber, yo soy abogado, quisiera saber cómo están haciendo los asientos contables. Importante cómo se refleja eso. Nosotros nos comprometemos, el equipo CryptoJury, queremos hacer como una mesa de discusión, cómo ustedes ven eso, cómo ven los asientos contables y de acuerdo a cómo es la óptica jurídica, cómo es la óptica jurídica de acuerdo a la definición jurídica, porque dependiendo de la definición jurídica, ustedes tienen que hacer el asiento contable. Entonces, sería bueno hacer una discusión sobre ese tema. Importante, vamos a decir, la repartición de los dividendos. Cuando usted hace el ejercicio fiscal, usted tiene que apartar ese 15%, ¿verdad? Ok, pero ¿cuál es la declaración que va a hacer usted a la empresa? ¿Todo lo que ganó en bolívares, en dólares o en cripto, o qué es lo que usted refleja en el ejercicio fiscal? Todo lo reflejan en bolívares, nada reflejan en la. Ah, entonces está bien. Y se consigue unos criptoabogados y se consigue a un trabajador tecnológico y dice, mira, este tipo me está pagando con criptomonedas y este es su wallet y este es su dirección y aquí tiene esta información. ¿Qué hacen los criptoabogados? Abren un proceso para que me paguen ¿qué? Me tome en cuenta eso que está percibiendo en criptomonedas que no lo reflejó en su contabilidad. ¿Ve? Importante este dato. ¿Cómo se reclama cuando voy a hacer un cobro de las obligaciones derivadas de una relación laboral? Bueno, vía extrajudicial nos ponemos de acuerdo. Importante, siempre pedir la homologación de lo que usted está acordando con el trabajador. Mucha gente que es sabia, pero de sabia no tiene nada, va, le paga y entonces hace unos acuerdos. Y recuerde que en materia laboral, que es de orden público, que paga mal, paga doble. Entonces viene el trabajador y lo demanda y te tiene que volverle a pagar. ¿Ve? Importante que todo lo que usted pague pida la homologación. Y es muy sencillo, va a la Inspectoría del Trabajo o va a un tribunal laboral y pide la homologación y ya salvó y no tiene ningún tipo de obligación que cumplir. Cumplió con la obligación. Entonces la forma de cumplir, de reclamar ese pago de obligaciones derivada de una relación laboral es a través extrajudicial, un procedimiento administrativo de la Inspectoría del Trabajo o vía judicial. Pago de salario en moneda extranjera. Unos me dijeron que no. Sentencia de diciembre del año 2010, de octubre del año 2018. Puedo pagar salario con divisas. Recuérdense cuáles son las fuentes del derecho laboral.
En todas, la Constitución, la ley, la jurisprudencia. Entonces ya esto Es ley. es ley, es de uso común. Entonces sí puedo pagar en dólares, o pagar en euros el salario. No, usted me puede pagar, pero usted me puede pagar con dólares. Sí, pero la Constitución al principio, cuando lo leímos, decía, artículo 91, que la moneda de curso legal es el bolívar y el salario se paga en moneda de curso legal. Un vacío legal, que lo aclaró la jurisprudencia, usted me puede pagar a mí, deme los dólares, yo se los recibo, no hay problema, estoy cumpliendo con mi obligación. Tiene efecto liberatorio. Consideraciones finales. Otra vez, artículo 9. Artículo 9 del decreto constituyente del 9 de abril del año 2018. Dice que las criptomonedas se pueden utilizar como instrumento de pago y tiene efecto liberatorio, es decir, usted puede, pero ¿cómo puede? Entonces hay una ruta legal, los que quieran pagar salarios y obligaciones laborales de carácter salarial, hay una ruta legal que cumplir. No es que usted le va a pagar, ya te pagué, no, haga la ruta legal. Pago de tributo, no me dijeron que no se podía pagar el tributo. Hay un decreto del 28 de diciembre del año 2018 que las personas que presten o vendan producto o servicio y su instrumento de pago y su instrumento de cobro sea una criptomoneda, un criptoactivo, una criptodivisa o divisas, tienen que pagar el tributo, calcular el tributo y pagar el tributo y las obligaciones derivadas en divisas y en criptoactivos. Ahí está ese decreto, y ese decreto, ahí está el principio de legalidad que debe cumplirse en la definición o la implementación de un tributo. Recuerde que los tributos son tasas, impuestos y contribuciones. Importante eso. Importante conocer también que la primera alcaldía que estableció una ordenanza para el cobro de tributos con criptomonedas fue la de Vargas. La segunda, la del municipio San Francisco en el estado Zulia. Después el municipio Libertador en Caracas y Juan Germán Rocio en Valle de la Pascua. Importante revisar, algunos lo han establecido como unidad de cuenta o otros lo han establecido como instrumento de pago. Por ejemplo, el SAPI lo utiliza como unidad de cuenta, es decir, los servicios que presta el SAPI, que son tasas, están calculados a la unidad del petro, lo utiliza como unidad de cuenta, no lo utiliza como instrumento de pago. Sin embargo, la ley te permite utilizarlo como instrumento de pago. Importante ese dato. Te puede pagar los tributos en criptoactivo y lo puede pagar en divisa. Ajá. Ordenaron ese mismo decreto, ordenó al CENIAT legislar y establecer los instrumentos necesarios y las formas como se va a cobrar los tributos en divisa y en cripto. No lo ha hecho, pero ya está establecido. Ya está en el portal, el espacio. Sí. Importante. ¿Se acuerdan cuando le leí el artículo 133 de la Ley del Trabajo del año 1997? Esto es un dato importante. El Banco de Venezuela ya está instrumentando las taquillas para convertir, en este caso el petro o los criptoactivos, en moneda de curso legal. Es decir, usted me puede pagar en un criptoactivo y yo tengo que tener esa disponibilidad
y hago lo concerniente y lo convierto en moneda de curso legal. Muy sencillo. Y saben que la plataforma del Banco de Venezuela ya estableció el enlace, la sincronización entre la wallet de Petro y su cuenta bancaria. Y ahora con un clic, usted lo que va a hacer es convertir un criptoactivo en moneda de curso legal o la moneda de curso legal en un criptoactivo vía plataforma tecnológica. Otra noticia importante: ¿qué país ha asumido las criptomonedas como instrumento de pago para pagar el salario? Nueva Zelanda. Del 12 de agosto del 2019 entra en vigencia a partir del 1 de septiembre de este año. O sea, que los de Nueva Zelanda ya cobraron su primer mes o su primera quincena con criptoactivos. Recordemos esto: artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela establece que el dinero tradicional tiene efecto liberatorio, pero también las criptomonedas tienen efecto liberatorio. Y una obligación derivada de una relación laboral, que es el salario, no es una obligación que tiene el patrono. Y tengo que pagarle como moneda de curso legal, dice. Pero también, vía jurisprudencial y vía ley, yo puedo pagar esa obligación que es salarial, la puedo pagar con criptoactivo y tiene efecto liberatorio. Entonces ya nosotros hicimos un primer acuerdo, que lo que no es salario lo puedo pagar con criptomonedas, pero el salario, importante, medio de prueba. Le va a tomar foto. Importante, utilizar medio de prueba. Es obligación en una relación laboral. ¿Cuál es la prueba contundente que usted tiene para decir que usted cumplió con la obligación? El recibo de pago. ¿Y qué lleva el recibo de pago? La identificación del trabajador, cuánto le pagó, cuál es el salario, sus deducciones y todo lo que sea. Y eso queda reflejado en ese recibo, la fecha y todo eso, ¿verdad que sí? Pero cuando estamos en los medios tecnológicos, la cosa es distinta. En las finanzas tradicionales yo tengo la cuenta bancaria, pero en las finanzas, las criptofinanzas, no tengo una cuenta bancaria. ¿Qué es lo que tengo? Una wallet o una billetera digital. Entonces es importante desde el punto de vista probatorio, eso como estamos en el medio electrónico, ya hay, eso está definido en la Ley de Datos de Firma Electrónica, que esa información digital sea tratada como un documento, como una prueba documental. Eso es recuerdan lo que yo les dije, el principio de equivalencia. Como eso estaba en bit y byte, pero lo podía leer, ya, pero no lo tengo de manera física, lo tengo de manera electrónica. Entonces, por el principio de equivalencia, estableció una ley que dice, la Ley de Datos de Firma Electrónica, estableció que esa información digital es un documento electrónico y ese documento electrónico tiene el mismo tratamiento que una prueba documental. Ahí está el artículo 4. Importante, por ejemplo, ahí está una forma, son los datos que salen cuando yo pago con criptomoneda: la wallet de entrada, la wallet de salida, el hash, el monto, la fecha. Esa información yo la puedo recoger en un recibo de pago perfectamente. Y eso hay un explorador, usted se mete en internet, como la información que utiliza la blockchain es pública y usted la puede accesar. Usted agarra esa información, agarra el hash es el código alfanumérico, lo mete en la blockchain y ve si efectivamente esa información existe. Y si existe, usted baja esa información y lo presenta como instrumento probatorio. Entonces vamos a hacer las 12 recomendaciones. Es la ruta legal para todos aquellos que quieran implementar el pago de obligaciones con criptomonedas. Lo primero que tiene que hacer usted, ¿qué es? ¿Qué está? Asesorarse. Y se tiene que asesorar con alguien que sepa de derecho laboral. Y si sabe de criptomonedas, mucho mejor. Para que le explique cómo se entiende eso. Lo otro que tiene que hacer es solicitar
a la Inspectoría del Trabajo, mira, yo quiero hacer una consulta. ¿Y qué le va a decir la Inspectoría del Trabajo? ¿Qué es eso? Porque no sabe. Entonces nosotros, desde el punto de vista jurídico, tenemos ese periplo, como unos evangélicos, enseñar a la gente a interpretar esto desde el punto de vista jurídico, es decir, que sí existe la normativa y que efectivamente es legal. Lo otro que puede hacer, levante un acta. Si usted acuerda con su trabajador, levante un acta. ¿Y qué va a hacer con esa acta? Establece los acuerdos. ¿Y qué va a pedir? Que se lo homologue la Inspectoría del Trabajo. Nosotros llegamos a este acuerdo, homologamos para que tenga efectos de cosas juzgadas y no tenga que repetir el pago nuevamente. Defina qué criptomoneda va a usar. Es importante que hay criptomonedas que son fluctuantes y hay criptomonedas que son stablecoin, que tienen un precio estable. ¿Qué recomendamos nosotros? Que utilicen un estable. Por ejemplo, yo decido pagar, esta empresa X decide pagar el salario con Bitcoin. El Bitcoin hoy vale $10.000, 10.000 y pico. Y yo acordé contigo $10.000 de salario. Y el mes que viene llega a 20.000. En materia jurídica laboral es importante el principio de progresividad de los derechos adquiridos. Si tú me vas a pagar en Bitcoin, bueno, págame en Bitcoin, pero si me vas a pagar en dinero fiduciario, en dólares, entonces, como en el mes pasado, como en este mes fueron 20.000 que vale Bitcoin, ya por el principio de progresividad de los derechos laborales, es decir, yo no te puedo desmejorar, tendrías que tú seguirme pagando $20.000 y no si bajó a $3.000 el precio del Bitcoin. ¿Me entiendes? Por eso es que nosotros recomendamos que se utilice un stablecoin. Un stablecoin nunca va a variar su precio. Por ejemplo, está el Tether. Tether es un stablecoin que vale un 1 a 1. $1, un Tether. Está, por ejemplo, PI, que vale €1, el token. Entonces utilice un stablecoin. Otra información importante, el decreto constituyente establece que consulte a SUNACRIL. SUNACRIL es el órgano rector del tema de la criptomoneda. Entonces usted hace la consulta y pide autorización también para protegerse legalmente. Otro elemento importante, si usted va a trabajar con criptomoneda, ya sea para pago de salario o no, o está cobrando su cliente, está cobrando con criptomoneda, regístrese en el RICET. Es una obligación para evitar sanciones. Otro, bueno, lo que le he venido explicando es que es una criptomoneda estable para efectos de que no le aplica el principio de progresividad. Use un exchange nacional, es decir, una casa de cambio que le lleve la nómina. A ustedes los bancos les presta el servicio de pago de nómina. Bueno, contrate un exchange nacional para que le lleve el servicio de nómina de pago con criptoactivos. O lo puede hacer usted misma, pero teniendo esa posibilidad de una exchange nacional autorizada que le lleve eso, usted es más eficiente en los trabajos. Sepa bien cuáles obligaciones va a pagar. Usted puede escoger pagar el salario o pagar lo que no es salario, lo puede pagar con criptomonedas. Como efecto de incentivar a su trabajador, usted le ha costado mucho formar a su trabajador. Si realiza el pago de obligaciones con criptomonedas, pida la homologación ante la Inspectoría del Trabajo. Mira, ya pagué esto, informe a la Inspectoría del Trabajo siempre. Elabore el recibo de pago con la información que se le suministró, la vale de entrada, la vale de salida, el hash, la fecha, todo eso. Y por último, nos vamos a quedar en el pasado. Incorporemos la tecnología. Incorporemos a la tecnología. Seamos disruptivos. Cambiemos ese pensamiento tradicional a un pensamiento disruptivo. Bueno, muchas gracias por su exposición, por su atención. ¿Alguna pregunta? Estamos a la orden. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso